también ya a la Comisión de Educación. Pasamos a la tercera pregunta, la PROC 751. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Extremadura para garantizar a las familias extremeñas una vuelta al cole gratuita en el curso 2025-2026? Está formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, con registro de entrada 18.330, con un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Villaverde. Encantada de debatir con usted. Espero que podamos hacerlo y no nos haga oposición a un Gobierno que no existe, como ha hecho el señor Pozo anteriormente. Mire, el 5 de junio, desde el Grupo Parlamentario Socialista, presentamos una propuesta de impulso en el Pleno de esta Cámara, instando a la Junta de Extremadura a concertar con la comunidad educativa las cuantías y conceptos necesarios para que la vuelta al cole suponga coste cero a la familia. Y tras el debate de esa propuesta fue aprobada. Votaron a favor 3 grupos parlamentarios y el Partido Popular votó en contra de la aprobación. Dado que estamos a 7 de julio y esta propuesta ya lleva más de un mes aprobada, nos preguntamos si la Junta de Extremadura va a tomar medidas para que se cumpla la voluntad del pueblo extremeño representado en los escaños de esta Cámara, que votaron sí a la vuelta al cole 0 euros. Durante el debate de esa propuesta ya comentamos que ustedes habían dejado sin gastar el 20% de las ayudas, que eran aproximadamente 2 millones de euros. De hecho, la portavoz de Educación lo reconoció también en el atril. A pesar de que no podemos comprender por qué el Partido Popular votó en contra de esta iniciativa, habiéndole sobrado dinero y pudiendo mejorar los servicios complementarios educativos de la Junta de Extremadura y, por tanto, de las familias extremeñas y de los escolares de nuestra región, pues queremos saber qué medidas va a adoptar la Junta, ya que esta iniciativa ha sido aprobada en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. O, por lo contrario, si ustedes no van a llevar a cabo la voluntad del pueblo extremeño, pues también queremos saber cuál es la propuesta que ustedes tienen. Estamos en julio, usted sabe que ya hay muchas familias a las que se les ha dado, al recoger las notas, el material escolar, la lista para el curso 25-26, la lista de libros de texto para el inicio en septiembre, y por eso le preguntamos hoy qué medidas va a adoptar la Junta de Extremadura para garantizar a las familias extremeñas una vuelta al cole gratuita en el curso 25-26. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para responder a la pregunta tiene un tiempo de 10 minutos el director general de PSEC, el señor Villaverde, que creo que hoy sí que lo he dicho bien. Bienvenido de nuevo también a la comisión y ya sabe que tiene un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. A ver, señora Fernández, garantizar la vuelta al cole de manera gratuita para el curso 25-26 sabe que es un proyecto ambicioso y complicado. Fíjese si lo es que ustedes no fueron capaces de hacerlo nunca, a pesar de que estoy seguro de que pusieron todas las medidas pertinentes que estimaron oportunas para llegar al mayor número de familias, como no podía ser menos. Yo estoy seguro de ello. Es verdad que la vuelta al cole supone uno de los mayores desembolsos que tienen que hacer las familias. Y es cierto que en Extremadura ese desembolso es de los menores de España, si bien es cierto que eso no afecta para que sea un problema para las familias. Y en estos gastos pues, se comprende desde la adquisición de los libros de texto, el material escolar, ayudas para transporte escolar, aulas matinales, comedores, actividades extraescolares, otros servicios complementarios. Y aunque la educación obligatoria es gratuita en su vertiente académica, bien es cierto que estos costes indirectos que he mencionado anteriormente recaen directamente en la familia y ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos para tratar de conseguir que estos costes se minimicen y lleguen a ser los menores posibles para que las familias los puedan sufragar sin dificultad. Mire, he estado buscando cómo otras comunidades afrontan también este coste cero y dándole vueltas no he encontrado ninguna en la que exista un coste cero para las familias porque es complicado. Es verdad que cada una tiene su modelo, unas tienen los cheques libros que permiten adquirir determinado lote de libros que se devuelven a final de curso, muy similares a las que tenemos nosotros aquí. En otras hay deducciones porcentuales en la declaración de la renta, aquí también tenemos una pequeña deducción. Hay ayudas económicas para material escolar, para libros de texto, bonos canjeables por libros, cheques escolares, todo ello sujeto a cumplir determinados criterios de renta. Por tanto, aunque la vuelta al cole no es igual en ninguna comunidad autónoma, yo creo que sí que todas perseguimos el objetivo común de que ese impacto económico que supone el inicio de curso sea lo menor posible y que se pueda garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación de una manera con la calidad suficiente y que sea independiente de su condición económica.
En este sentido, como muy bien usted sabe, la Junta de Extremadura tiene varias medidas que se están aplicando, algunas ahora, que permiten aliviar esta carga, hasta el punto de conseguir que cada vez más centros educativos el coste sea prácticamente el de los lápices, bolígrafos, diccionarios y poco más, porque el lote completo de material de libros en algunos centros se está llegando a dar ya completamente. Entre estas medidas que le digo que se ponen a disposición de las familias, pues existe cada vez un número mayor de plazas gratuitas de comedor escolar y aulas matinales para quienes cumplen, eso sí, determinados criterios de renta, porque ya le expliqué en la anterior comisión que con esa situación de gratuidad universal se había creado mucha desigualdad entre las familias y el principio de equidad había saltado por los aires. También se pone a disposición de las familias una red de transporte escolar de más de 570 rutas que aproximadamente oscilan año tras año en función de la demanda que haya y se transportan a más de 16.000 alumnos cada curso. Las residencias escolares ofertan 205 plazas para la enseñanza obligatoria y 250 para la posobligatoria. Y también existe la posibilidad de participar en actividades formativas complementarias de manera, como bien sabe, totalmente gratuita para aquellos centros que las han solicitado, disponiendo de una variedad de actividades de hasta 14 actividades distintas. Las familias también disponen de una ayuda de 40 euros mensuales para el inglés extraescolar, para fomentar este estudio en enseñanza secundaria. Y para el alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, pues hemos incrementado las ayudas en psicoterapia y atención psicopedagógica desde los 500 euros a los 540 euros, y así como ayudas de apoyo educativo domiciliario para el alumnado convaleciente que no puede asistir a clase, hemos pasado de ayudas de 2.700 euros a 3.600. También se ha apostado por la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, concediendo ayudas de hasta 200 euros para las aulas 2-3 en el presente curso escolar, y se prevé que estas ayudas continúen para el próximo curso para el alumnado de 1 y 2 años. En cuanto a la dotación de libros de texto y material escolar a los centros educativos, se creó una partida de 7 millones de euros, un millón más que en la anualidad anterior, porque esta orden persigue la creación de un banco de libros de textos que permita que con el tiempo todos los alumnos dispongan de libros y tengan coste cero en la adquisición de esos libros de texto. El motivo es que en el curso 23-24 se concedieron ayudas y se llegó a un total de 110 euros en educación primaria y 140 en educación secundaria. No se llegó a alcanzar la cuantía máxima que marcaba la orden, y con ese objetivo de llegar a esa cuantía se presupuestó 1 millón más, calculando aproximadamente que por el número de solicitudes que venían siendo habituales, multiplicando por esos 10 euros que se incrementaban para llegar a la cuantía máxima, supondrían 700 y pico mil euros más, y nos íbamos prácticamente al millón que se había incrementado. Pero, como bien sabe, señora Fernández, los presupuestos son documentos vivos que pueden variar sus cifras porque se basan en previsiones y hay diversos factores que los pueden alterar. Y esto es lo que ha ocurrido para que en esta convocatoria hubiese sobrado 1.300.000 euros. Después de que se consiguió llegar a la cuantía máxima, es decir, después de llegar a los 120 euros en primaria y 150 euros en secundaria, formación profesional básica y educación especial, aún así sobró ese dinero. ¿Por qué ha sobrado ese dinero? Pues, como bien sabe, nosotros, en ese contacto que tenemos con los centros educativos, los equipos directivos nos trasladan las necesidades reales. Por ponerle un ejemplo, si un centro educativo tiene 100 alumnos becarios, a lo mejor solamente necesita libros para 60. Entonces, nosotros le abonamos sobre esa cantidad que puede ir variando. De ahí ese sobrante que usted ha calificado de bochorno en esa propuesta de impulso que hizo el pasado día 5 de junio en la Asamblea. En otras ocasiones también ha sobrado dinero. Es verdad que no tanto como en el presente curso escolar, pero créame que este dinero, como le decía antes mi compañero el señor Pozo, se reinvierte totalmente en educación, pero con la finalidad de que esta situación, a veces sobrevenida, porque las necesidades de los centros van descendiendo en función al banco de libros que van teniendo, sí se está trabajando en una serie de medidas
que no están concretadas aún, bueno, mejor, no se van a hacer públicas todavía, para intentar que en el caso de que esta situación se repitiese y fuese una tendencia, pues conseguir que ese dinero llegase no de una manera indirecta, sino de una manera más directa a las familias y a los propios centros educativos. Muchas gracias. Gracias, señor Villaverde. Para turno de réplica tiene la señora Fernández un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villaverde. Me recuerda usted la comisión del mes pasado, cuando hablamos de los comedores. Usted decía que nosotros habíamos acabado con la equidad y ustedes están poniendo el límite de renta en los centros públicos y a las escuelas infantiles privadas no autorizadas les dan un cheque de 200 euros que incluye la alimentación. Yo creo que eso también dinamita la equidad. No sé cómo lo ve usted. Mire, voy a la cuestión. Hemos abordado en numerosas ocasiones la dificultad que tiene la señora presidenta de la Junta de Extremadura para llegar a acuerdos. Cuando presentamos esta iniciativa desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, se aprobó, como le decía, por todos los grupos parlamentarios, excepto por el Partido Popular. En este caso es que no tienen que dialogar con nadie, se lo estamos dando hecho. Se lo estamos dando hecho los tres grupos parlamentarios de esta Cámara. Solamente tendrían ustedes que sentarse con los grupos parlamentarios y hablar y dialogar con nosotros. Solo con los tres grupos parlamentarios. Y seguro que buscamos la fórmula, porque si sobra dinero y de verdad ustedes lo quieren reinvertir, a lo mejor se tienen que plantear que con 30 euros una familia no tiene para el material escolar. Hablando de la realidad de las familias extremeñas. Siéntense con los grupos parlamentarios. Nosotros queremos mejorar también desde la oposición, no solo cuando somos gobierno. Yo sé que les cuesta trabajo, pero por favor, les rogamos que ustedes lo intenten. Mire, en la orden de 4 de junio de 2025, por la que se regula el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y material escolar y didáctico en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que han publicado hace poco, en el artículo 1 dice: la presente orden tiene por objeto regular el programa de gratuidad de libros de texto y material escolar dirigido al alumnado que curse enseñanza de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria, de formación profesional básica y educación especial. Si es que lo dicen ustedes en la norma, que lo que persiguen es esa gratuidad. Se lo decimos el resto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, pero es que después en la práctica no lo cumplen. Y yo entiendo que no es fácil, claro que no es fácil, pero es que lo más difícil lo tienen. Es que tienen el dinero, porque les sobra. Tienen el dinero, señor Villaverde. Se lo dijimos. Pueden ustedes modificar la cuantía para las familias. Pueden ustedes modificar esos 30 euros porque no es suficiente. Si les sobra dinero, reinviértanlo en esas cuantías. Siéntense con nosotros. Nosotros queremos que mejore la educación en Extremadura. No lo dude, señor Villaverde. Nosotros no venimos aquí a hacer oposición por hacer oposición. Nosotros tenemos un proyecto. Nosotros creemos en la educación pública. Siéntense con nosotros. Se lo digo sinceramente. Y además, ese dinero que ha sobrado, si se reinvierte, por ejemplo, para el material escolar, supondría un valor de oxígeno para las familias extremeñas. Que llegue septiembre y puedan, no tengan que hacer ese desembolso de dinero. Puede ser que la vuelta al cole en Extremadura no sea la más cara de España, pero la vuelta al cole 24-25 sí fue la más cara de la historia de Extremadura. Y así lo titularon los periódicos en septiembre. Sí fue la más cara. Miren, nosotros no queremos que nieguen ustedes la realidad que viven muchas familias. De hecho, decía el señor Pozo antes, los ayuntamientos saben que es importante invertir en las infraestructuras. Claro, pero es que hay ayuntamientos que no pueden invertir en la infraestructura ese 20% porque no disponen de presupuesto suficiente. Sin embargo, muchas familias son capaces de paliar la compra del material escolar porque los ayuntamientos, como saben lo importante que es la inversión en educación, sí que dan dinero, ayudas a las familias para que puedan terminar de comprar el material escolar. Claro que son conscientes los ayuntamientos, pero invertir el 20% de una obra de 200.000 euros, ese presupuesto no es el mismo que la compra de material escolar, una ayudita más para las familias. Los ayuntamientos están absolutamente implicados en la educación sin tener competencia. Mire, usted ha comparado la cuantía que se da actualmente desde la Junta de Extremadura con la anterior. Es verdad, ustedes ponen más dinero, también les sobra más. Y además han doblado el libramiento de fondos para los centros privados concertados de nuestra región. Han puesto 1 millón de euros más. Ahora llegan a 2 millones de euros para las ayudas en los centros privados concertados y en las ayudas a centros públicos han aumentado 1 millón.
que claro, proporcionalmente hay muchos más centros educativos públicos que privados. Si a ustedes les ha sobrado esa cantidad de dinero, reinviértanla en los centros públicos al menos. Han doblado la cantidad que destinan a los centros privados concertados. Nosotros lo que queremos es que el dinero no solamente se ponga en una partida presupuestaria, sino que sea efectiva la medida y que llegue a las familias. Claro que no es fácil, señor Villaverde, si yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Mire, el crédito previsto inicialmente para el periodo de vigencia del libramiento podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias. Eso lo dicen ustedes en la norma, en el artículo 12, crédito. Auméntenlo, tienen el dinero. No busquen fórmulas extraordinarias, es mucho más sencillo. Siéntense con nosotros. Yo le tiendo la mano, señor Villaverde. Y se lo digo con toda la sinceridad, porque tienen una ley que les ampara, que es la Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Escolar. Tienen un decreto que desarrolla esa ley. Sería un balón de oxígeno para muchas familias de nuestra región. Debe ir finalizando. Y además estaría cumpliendo con la votación que se dio aquí el 5 de junio en el Pleno de la Asamblea de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Como por turno de dúplica tiene el señor Villaverde un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Mire, señora Fernández, como usted me está mencionando la propuesta de impulso que se llevó a cabo el pasado día 5, yo me he tomado la molestia de leerla detenidamente y de leer sus argumentos en ella y, de verdad, algunas veces utilizo una terminología un poco bordesa, porque usted dice que nosotros somos mentirosos porque hemos estado argumentando de manera sistemática que duplicamos el dinero en las ayudas del 23-24 y que eso no es cierto porque, en concreto, lo que nosotros sabíamos, no sabemos diferenciar entre curso económico y curso escolar. Nosotros no mentimos, señora Fernández. Dato mata relato. Mire, esto es lo que ustedes publicaron en el DOE. En el 22-23, 6.050.000 euros. El mismo, en el DOE del 23-24, 3.029.000 euros. Eso es lo que dejaron ustedes en las ayudas publicadas. Nosotros ahí no hemos mentido. Nos hemos limitado a decir lo que había. No queremos decir ni que hayamos gestionado mejor ni peor, pero sí decimos lo que había en presupuesto, ¿vale? También nos ha acusado de que no contactamos con los sectores afectados y que actuamos por adivinación. De verdad, les recuerdo, a principio del curso que está a punto de finalizar, una noticia que salió de alguien de su partido que consultó la bola de cristal y predijo que las actividades formativas complementarias de este año iban a ser un caos total. Pues han acabado las actividades formativas y no ha pasado nada. Nosotros somos los que nos movemos por dotes adivinatorias. Mire, dice, ¿les parece a ustedes de recibo que una familia que tenga dinero y patrimonio reciba una beca universitaria y que una familia de clase media tenga que pagar aula matinal, comedor, etcétera? Esas palabras las pronunciaba usted también, que en el caso de que fuesen ciertas, ¿por qué no aplica lo mismo para el tema de los comedores? ¿Le parece normal que una familia con grandes recursos y patrimonio tenga el comedor gratis y familias más humildes tengan que pagar el comedor? Yo creo que tenemos que ser tener menos demagogia y un poquito de más coherencia. Y ya en el colmo del atrevimiento, pues nos decía ahí que no estamos en contacto con las familias extremeñas y que ni siquiera nos hemos parado a pensar la situación actual que vivimos en nuestro país y en Extremadura. Si no sabemos lo que está ocurriendo en nuestro país, no se lo voy a detallar, señora Fernández. El último caso, el del señor Salazar. Fíjate si estamos al corriente de lo que está pasando. Pero vamos a centrarnos en el dinero sobrante. En este dinero sobrante de libros de texto, el objetivo es que se reinvierta en la familia y por eso estamos intentando adoptar medidas que vayan a adoptarse en la familia. Sí le puedo decir que ese dinero que ha sobrado no va a ningún paraíso fiscal ni forma parte de ningún remanente. Se vuelve a reinvertir en políticas educativas porque lo que ha sobrado en un presupuesto, en otro a lo mejor ha hecho falta y ahí sigue. Pero le repito, ya se lo había dicho la señora Valencia en el debate de las propuestas de impulso. Se están buscando medidas para seguir mejorando y que cada vez las familias tengan menos coste en la vuelta al cole. Y a mí me parece muy bien que usted reclame esto, se lo digo sinceramente, me parece muy bien que lo reclame desde la oposición, me hubiese parecido muy bien que lo hubiese reclamado en el equipo de gobierno, que lo hubiese intentado también,
Pero también le puedo comentar en este sentido que este dinero que usted está reclamando, que a lo mejor se puede solucionar, es decir, oye, si subimos 15 euros más la cuantía o subimos la cuantía de material escolar, que aunque dice que son 30 euros, es verdad lo que pone la convocatoria, pero no es por niño. Los consejos escolares compran en bloque y es lo que van utilizando luego. No se le reparte a cada niño. No. Se compra. Normalmente los centros, prácticamente nadie ha utilizado el cheque libro y todo ha sido adquisición de consejo escolar que compran. Oye, luego lo que haga cada centro, si a uno le da una goma, un lápiz, no lo sé, pero hacen una compra conjunta. Independientemente de eso, lo que sí le digo es que a mí me parece bien que reclame eso, que puede suponer 15 euros más en la subida de las cuantías que se están estudiando para llegar a una cuantía superior. Pero, hombre, ese reclamo que hace por parte de las familias en los libros de texto y que a lo mejor no considere que es importante también en las políticas que se están haciendo desde el Gobierno de María Guardiola de rebaja de impuestos que afectan a las familias y no lo compartan, o deducciones fiscales y no lo compartan, pues me parece un poco demagógico. En cualquier caso, yo personalmente no tengo ningún inconveniente en sentarme con usted para escuchar sus propuestas y que usted escuche las mías. Ningún problema. Cuando usted quiera, yo a su disposición también. Y nada más, muchísimas gracias y les deseo a todos un feliz verano, unos merecidos días de descanso que creo que para todos es necesario y nos vemos a la vuelta si no hay ocasión anteriormente. Muchas gracias. Gracias, señor Villaverde, y también desde aquí se les desea a los miembros de la Junta de Extremadura que tengan unos días de descanso y además obligatorio volvernos a ver en septiembre y a sus señorías lo mismo, que descansen, que disfruten y que vengan con fuerzas para el mes de septiembre. Y agotado el orden del día, se levanta la